Bien. Comenzamos. A ver. Listo, pues muy buenas tardes a esta segunda sesión del conversatorio. Nos es particularmente grato estar con ustedes hoy, damas, caballeros. Y bueno, pues la sesión de ayer tuvo un alto nivel científico y hoy vamos a tener una sesión de excelencia. Así es que le agradecemos mucho a nuestros ponentes y a nuestra moderadora el estar aquí a nombre de la Red Mexicana de Ética y Realismo Jurídico, de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jauregui y Pro Derechos Humanos, Asociación Civil. También queremos extenderles a ustedes un saludo muy cordial y decirles que, bueno, pues obra de la casualidad, hoy vamos a tocar en este conversatorio el tema del derecho a la vida, y digo que obra de la casualidad porque hoy, como ustedes saben, se ha resuelto en el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un asunto atinente y un asunto además de la mayor importancia y relevancia atinente a la tutela del derecho a la vida. Bueno, sin más, me permito dar la bienvenida a la doctora Débora Ranieri de la República Argentina, al magistrado Marco Polo Rosas Vaqueiro de México y a nuestra moderadora que engalana esta sesión del conversatorio, a la maestra Diana Gamboa, que le tenemos un enorme aprecio, es una abogada litigante, una experta en estos temas, columnista de Tiempo de Derechos, columnista de Paréntesis Legal, profesora adjunta de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, de la cual es egresada, y en donde estudió también la maestría en Derecho Constitucional. En fin, una muy conocida experta en estos temas en nuestro país. Ya le decimos a la maestra Gamboa que le agradecemos mucho su presencia para moderar también con la excelencia que acostumbra esta mesa de la tarde de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Adelante, Diana. Un muy fuerte abrazo y gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Pues desde luego es un privilegio para mí poder moderar esta mesa con dos expertos a quienes admiro y respeto muchísimo. Entonces, pues para no quitarles mucho tiempo, únicamente y para que quienes nos escuchan conozcan la dinámica, van a exponer durante entre 20 y 25 minutos cada uno de los ponentes. Después voy a moderar un diálogo un poco con base en lo que han platicado. Y posteriormente pasamos a las preguntas y respuestas para que también pueda el público interactuar con nuestros ponentes. Entonces, voy a presentar a los ponentes conforme expongan. Va a iniciar la doctora Débora Ranieri y me va a permitir referir rápidamente su breve reseña curricular. La doctora es abogada, investigadora y doctora en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es docente en la misma institución, así como en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas del Centro de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Argentina. Ha participado en diversas jornadas nacionales e internacionales y publicado diversos libros sobre historia de las ideas jurídicas y políticas, así como sobre la jurisprudencia europea referida a la presencia de símbolos religiosos en los espacios públicos. Es secretaria de redacción de Prudentia Juris, una publicación semestral de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Argentina, y coordinadora del Grupo de Investigación IUS sobre libertad religiosa y objeción de conciencia en el derecho constitucional e internacional en la misma universidad. Además, es secretaria de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho y miembro, de número de la Academia de Plata. Bienvenida, doctora, y le cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación. Agradezco por esta invitación a la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez y Jauregui, Pro Derechos Humanos, Asociación Civil, y también a la Red Mexicana de Ética y Realismo Jurídico. Para mí es un honor estar entre ustedes y poder hacer alguna colaboración en el tema que, como muy bien han señalado, justo en este día adquiere una relevancia especial. Unas primeras aclaraciones preliminares. Expondré varias ideas para luego dejar espacio a las preguntas, porque sí me interesan las preguntas. Y la primera aclaración que debo decir es que el título de este conversatorio es el debate sobre el inicio de la vida, sobre el derecho a la vida, y que voy a hacer referencia al inicio de la vida, y no al tema de eutanasia, que como muy bien ustedes saben lo van a ver en el día de mañana. ¿Qué hace el derecho frente a la vida inicial?
Y sabemos muy bien que en el momento actual en que nos encontramos, cuando hablamos de vida inicial, las principales problemáticas que abarcan al ámbito del derecho son las problemáticas en relación con el aborto y con las técnicas de fertilización asistida. Conviene que mi mirada, lo que yo les voy a aportar, es desde un contexto determinado que es mi país. Ustedes sabrán muy bien que en los años 2018 y 2020, nosotros asistimos en la Argentina a debates muy intensos sobre el tema cuando se presentó un proyecto en el 2018 que no logró ser aprobado, tuvo solo media sanción, y que logró su aprobación en el año 2020. Se trataron todos los argumentos posibles a lo largo de varios meses, donde el Parlamento de la Argentina vio desfilar frente a los legisladores personas de diferentes especialidades en todas las áreas posibles, con lo cual yo les diría que si uno hace el recorrido de los más de 700 exposiciones que se hicieron en el Congreso, podríamos agotar allí todos los argumentos a favor y en contra del aborto. El diálogo desapasionado y objetivo es muy difícil en este tema. Debemos estar atentos ante esto. Los eslogans emotivistas, sin sustento en la realidad, fueron repetidos por los medios de comunicación hasta el cansancio. Desde enero de 2021, rige la legalización del aborto en la Argentina hasta la semana 14 por la sola voluntad de la madre y después de esa semana hasta el nacimiento por causales muy amplias. Violación con la sola declaración de la mujer y riesgo de vida o salud en el sentido de salud integral. Podríamos decir entonces que en mi país tenemos en este momento una ley de aborto casi irrestricto. Ahora bien, no llegamos a esta ley de un día para el otro. Primero fue el gran paso dado por la Corte Suprema en el año 2015 cuando se allanó este camino, pasando del aborto no punible al denominado aborto legal. Por modo con el que llamamos a las cosas, creemos que podemos cambiar la realidad que nombramos. Pero el asedio permanente para la legalización del aborto no fue solamente jurídico, sino primordialmente cultural. Desde esta realidad argentina y andando menos de un año de esta ley, me dispongo a compartirles algunas cuestiones que merecen ser analizadas con detenimiento y profundidad. En primer lugar, conviene distinguir los diferentes aspectos. A veces se confunden los argumentos para temas diversos, y ello dificulta más la comprensión sobre qué estamos hablando. Una técnica muy usada desde el lobby, digamos, del abortismo es confundir, no aclarar, confundir un área de la otra, ¿no? Y eso uno tiene que estar muy atento y pararse, detenerse y decir, bueno, ¿de qué aspecto de la realidad estamos hablando cuando usamos este o aquel argumento? Por eso me permito preguntarme cuáles son esos principales aspectos que están involucrados en la discusión sobre el inicio de la vida. Voy a hacer una enumeración de esos elementos, de eso tratará mi exposición, y obviamente la elección de esos aspectos es una elección mía, subjetiva, por lo menos que yo considero relevantes a la hora de abordar esta temática. Primero, sin duda, el científico. ¿Qué dice hoy en el siglo XXI la biología humana, la genética, la embriología, la medicina? Esto es una cuestión capital. ¿Puede el derecho establecer un inicio de la vida diferente de lo que se da en la realidad? ¿Compete a una ley jurídica delimitar cuándo comienza la vida humana? Se menciona muchas veces el argumento de la persona humana para el derecho, pero desde el derecho romano se distinguen las personas de las cosas o animales. A cada cual se le debe dar un tratamiento diferente según su naturaleza. A las cosas se las trata como objetos, intercambiables, vendibles, comercializables. A los seres humanos se los trata como sujetos de derecho. La paradoja que se da en nuestro país, fíjense ustedes, es que no protegemos a la vida humana en el seno materno desde que existe la legalización del aborto, pero un juez argentino definió persona no humana a un orangután, y hace unos pocos meses un juez otorgó a una perra, la definió como hija de una familia. Ambos animales encontraron protección a sus supuestos derechos más que los por nacer en mi país. Cuando el derecho se construye fuera de lo real, no hay ciencia ficción que le pueda poner límites. Importante en este tema es prestar atención al uso del lenguaje. A veces tendemos a creer que las cosas son como las llamamos, nominalismo puro.
Si llamamos algo diferente a como lo llamábamos antes, entonces la palabra de modo mágico cambia su naturaleza. Pensemos en la larga discusión acaecida hace muchos años en Inglaterra con el término preembrión, palabra que se intentó introducir en el derecho para justificar el descarte de embriones antes de la anidación o las pastillas anticonceptivas abortistas. Las palabras no crean la realidad, sino que tan solo dicen lo que las cosas ya son antes que las nombremos. De allí que entonces, cuando en las discusiones legislativas o jurisprudenciales se debaten en la delimitación de cuándo hay persona para el derecho, la premisa previa que hay que dilucidar es si el derecho puede establecer una categoría de persona diferente a la real. Así pasamos al segundo aspecto, que sería el filosófico. En este tema hay dos opciones. El realismo reconoce que la realidad tiene una entidad diferente del pensamiento subjetivo y que entonces el ser humano no puede desconocer que desde la concepción se inicia una vida humana. O adherimos a un constructivismo que renuncia a todo discernimiento de la verdad. El mundo es lo que construye la sociedad a través del consenso. Ahí se hace hincapié en los números de votos en las Cortes Supremas o en los parlamentos. Me llamó la atención hoy el titular de todos los diarios, ¿no? Decía la unanimidad, los 10 jueces que dieron la sentencia hoy. Estas dos visiones han llevado a veces que se sostenga la posibilidad de hacer un referéndum sobre el aborto. A ver, si haríamos un referéndum a la sociedad y obtuviéramos la mayoría de votos a favor de la legalización del aborto, ¿ese número, esa construcción social, le daría entonces legitimidad? Como si la realidad fuese determinable por mayorías. Hay en el fondo una soberbia y omnipotencia humana de creerse dueño de todo, de manipular la realidad. Lo curioso es que esa manipulación se realiza con argumentos edulcorados, como los que hoy escuché también en torno a lo que sucedió en su país: dignidad, libertad e igualdad. El tercer aspecto entonces es el jurídico, y llegado a este tema hay muchas aristas para analizar. Primero, lo estrictamente legal. Cuando discutimos legal tenemos que pensar, bueno, ¿qué sucede con la Constitución, con los tratados de derechos humanos? ¿Qué efecto vinculante tienen esos tratados, las decisiones de los organismos internacionales? ¿Qué sucede con las leyes particulares? ¿Cómo es el engranaje de ese ordenamiento jurídico que informa y nutre diariamente a la vida de un pueblo? Segundo, lo atinente a los principios específicos del derecho penal. La diferencia entre despenalizar y legalizar. ¿Cuál es la finalidad de la pena de los delitos? ¿Castigar, prevenir, proteger el derecho en juego? ¿Cómo sustentar la defensa de la vida, por ejemplo, en la Constitución, si después no hay un orden jurídico penal que penaliza o que castiga o que defiende ese bien jurídico protegido? ¿Cuál es el rol pedagógico que tienen las normas en una sociedad? Despenalizar un delito no es solamente no poner una pena al que lo comete, sino en el fondo dar un mensaje claro sobre la valoración respecto a esa conducta. Si no es delito, quiere decir que es una conducta no mala. ¿Sería buena entonces? Si encima a esa conducta se la protege con las dulces palabras de dignidad y libertad, lograremos que las próximas generaciones naturalicen en sus conciencias la disponibilidad de la vida de otro. Notemos que en los países donde el aborto es legal hace muchas décadas, del tema ya no se habla más. La conciencia se adormece. Poco a poco dejan las generaciones futuras de ejercitar el hábito del discernimiento de los primeros principios del obrar moral. Tercero, en el derecho se da lo de la pendiente resbaladiza. Primero, aborto por causales. Luego, aborto despenalizado por los tribunales superiores. Luego, legalización irrestricta. Quizá el último paso sea la obligatoriedad. Algo de ello acaba de suceder en la Argentina, donde una joven que se arrepintió después de pedir un aborto, se lo hicieron igual, dejando morir sin asistencia a su bebé de 6 meses, 22 semanas de gestación. Este caso ha estremecido a nuestro país en la última semana. Ni que hablar de la obligatoriedad impuesta a los médicos. Luego, el problema del desconocimiento en los derechos de cada uno. Hay una falacia y una especie de, podríamos decir, mito en esto del aborto. Porque fíjense ustedes, todo el discurso se centra en la mujer.
desconociéndose todas las partes que están involucradas en un aborto. Primero, el niño en el vientre materno. Segundo, el padre del niño, porque todo niño para ser gestado necesita un progenitor varón y mujer. Curiosamente en la Argentina se ha dado un fenómeno desde que existe esta ley, que ya han existido varios pedidos de padres de esos niños que han intentado detener esos abortos. Lamentablemente, como la ley de aborto niega la existencia del padre y no le da ningún derecho, estos casos quedaron rechazados. Luego el personal de salud. Tema muy preocupante es la garantía de la objeción de conciencia de los médicos. A mayor imposición del aborto, mayor restricción de la libertad profesional de los médicos. Tengo una experiencia de la red de objetores de conciencia en la Argentina que se formó desde enero hasta ahora. Un alto porcentaje de objetores existen en mi país, las dificultades que tienen hacia adentro de los hospitales, el enfrentamiento social entre las partes involucradas. Desde el punto de vista social, el aborto genera discordias, polarizaciones, enemistades, violencias. La paz social está en juego. Lo dijo hace mucho ya la Madre Teresa de Calcuta ante la Organización de las Naciones Unidas. Luego, el desconocimiento de lo que sucede en el derecho comparado. Yo hoy pensaba, México está tan cercano a Estados Unidos, y Estados Unidos está volviendo hacia atrás después de una experiencia de lo que va a ser casi 50 años de haber dado el paso de la despenalización del aborto. Esto es un fenómeno que se está dando en varios países, en Estados Unidos con la ley de Texas, pero también en Europa. Claro, ningún medio se hace cargo de esto, al contrario. El cuarto aspecto es el moral. El avance del abortismo en el mundo ha ido instalando lentamente un principio en la convivencia social que podríamos formularlo así. Es lícito agredir a un inocente. El principio de no agresión al inocente, en el que se había asentado la cultura de la posguerra, fue lentamente dilapidándose a través de varios argumentos. Dignidad de la madre, que justificaría que pueda decidir por la vida del hijo. Libertad de la mujer, que legitimaría el desconocimiento de la muerte de un inocente. El problema de la conciencia del mal. Se borra la línea divisoria entre lo evidentemente malo en aras de lo políticamente tolerante. Allí las teorías jurídico-morales de separación moral y derecho hacen su ingreso majestuoso, como también lo han mostrado ayer los expositores. Luego, el argumento de la vida como un derecho de protección gradual. Claro, ¿quién es el que establece que la vida solo se puede proteger de manera gradual? Aquel al cual no le atacan su propia vida, ¿no es cierto? Es decir, yo digo sobre la gradualidad de aquellos que no se pueden defender y no tienen voz, pero no sobre la propia vida. El quinto aspecto es el psicológico. Aquí es donde los síntomas se hacen más evidentes. Si todos callan, entonces hablarán hasta las piedras, dice el Evangelio. Podemos negar el drama que significa para una mujer abortar, podemos dejarla en la absoluta soledad de su casa viendo despedir a su hijo, podemos decirle que nada le pasará, que incluso podrá trabajar como si nada al día siguiente, que su proyecto de vida quedará incólume, que no le quedarán heridas. Podremos mentir y mentir al respecto, pero con el tiempo sabemos, por los estudios de la psicología y psiquiatría, cómo la herida que deja en la mujer todo aborto se convierte en un síntoma con el tiempo, se manifiesta en depresiones, en suicidios, en destrucciones de familias, en síndromes del hijo sobreviviente descubierto por pediatras que analizaban a niños depresivos cuyas madres habían abortado a sus hermanos. Podremos mentir y mentir, pero el cuerpo hablará. El aborto legalizado y permitido desprotege a las mujeres, porque la mujer que decide abortar es a la que se la deja más sola. Se cree que le damos un poder digno, una libertad que lejos de liberarla, la esclavizará aún más en el dolor de su conciencia. Pregunten a los que son testigos directos de este drama. Las enfermeras, por ejemplo, que asisten a las mujeres que abortan y son testigos del dolor que sufren, de lo que expresan al transitarlo, de las miles de expresiones. Nadie me dijo que esto era abortar. Si me hubieran dicho que esto me iba a pasar. Estas fueron las últimas palabras de la expresión de una joven de 23 años en la ciudad de Mendoza que falleció hace unos pocos meses con un útero infartado. Una militante del aborto que les pasó esto.
El sexto y último aspecto es el político. ¿Cuáles son los intereses en juego? ¿Quiénes se benefician? ¿Las mujeres o los laboratorios de misoprostol? Para las empresas de medicina prepaga cuesta más cubrir un nacimiento que un aborto. ¿Por qué tantas sumas destinadas a propagar las ideas a favor del aborto y no destinar las mismas sumas para proteger a las mujeres vulnerables? Para educarlas y protegerlas para que no tengan que llegar a pensar en abortar. El aborto y las industrias de fertilización producen ganancias. Pregunten si no a la empresa Planned Parenthood. Políticamente es un ataque directo al bien común, porque es llevar el enfrentamiento al seno de las relaciones humanas más entrañables. Madre versus hijo, madre versus esposo, madre versus médico, pobres versus ricos, objetor versus no objetor. Las ideologías neomarxistas se alimentan del conflicto permanente para poder subsistir. El término enemigo se instala en las relaciones humanas más simples. El síntoma evidente que surge es el crecimiento de la violencia intrafamiliar y social. Nunca se han dado más leyes para contrarrestar la violencia y nunca ha habido más violencia social. Para terminar, podríamos preguntarnos cuál de todos estos aspectos es el más importante, o el primero al que hay que prestar atención. Hoy estamos en la discusión política jurídica, pero no olvidemos que llevamos varias décadas de no prestar atención a lo filosófico y lo moral. ¿Será por lo tanto entonces que deberemos hacer el camino inverso, empezando a poner atención en los aspectos filosóficos y morales que hacen a la cultura que sustentan a todo pueblo? Quedo atenta a las preguntas de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y pues yo le aplaudo con sonido porque los demás ahora no pueden, pero estoy segura de que quedaron tan maravillados como yo de su brillante exposición, y creo que sintetizó perfectamente las variables, digamos, las macro variables más relevantes del tema, y desde luego ya en el diálogo podremos profundizar, pero muchas gracias por su exposición, doctora. Magistrado Marco Polo, voy a presentarlo rápidamente y usted me dice si proyecto su presentación o usted me va avisando, ¿va? Entonces, el magistrado Marco Polo es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con especialidad en Derecho Procesal y estudios de maestría en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con un diplomado en arbitraje comercial por la International Chamber of Commerce y la Escuela Libre de Derecho, con apoyo de la Corte Internacional de Arbitraje. Perdón. Se desempeñó como académico en la Universidad de Morelia, impartiendo las cátedras de Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho Laboral, Introducción al Estudio del Derecho, Nociones de Derecho Civil y Metodología de la Investigación. Igualmente fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, impartiendo las cátedras de Derecho Civil 2 y Derecho Procesal Civil 2. En el Instituto de la Judicatura Federal, por cerca de 19 años, ha impartido diversas asignaturas en materia de amparo, que comprenden procedimientos, sentencia y medios de ejecución dirigidas a las nuevas generaciones de juzgadores. Dentro del Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como secretario de Juzgado de Distrito, secretario de Tribunal Colegiado en materia civil, secretario de Tribunal Colegiado en materia administrativa, secretario técnico del Instituto de la Judicatura Federal. Además, en 2009 fue nombrado juez de distrito y en 2011 fue designado magistrado de circuito. Ha sido juzgador en todas las materias de amparo y ha sido adscrito a los circuitos primero en la Ciudad de México, sexto en Puebla, 15º en Mexicali y 21º en Guerrero. Adicionalmente, es autor de los libros El nuevo juicio de amparo indirecto llevadito de la mano y 20 minutos para alcanzar tu sueño. Igualmente, ha publicado diversos artículos y ensayos en materia jurídica. Bienvenido, magistrado, y lo escuchamos atentos. Muchas gracias. Bueno, el título inicia con el derecho a la vida y al aborto. ¿Podrían poner, por favor, la primera, la que sigue? Antes, ok. Bien. Primero quiero partir de esta pregunta que cada uno de las personas que están en el público quiero que se la hagan. Me están escuchando abogados, legisladores y jueces. Imagínense, por favor, que en un sueño se les presenta un ser concebido pero no nacido y les dice lo siguiente:
Defiéndeme. Dame voz. Quiero que 30 segundos lo piensen, por favor. Puede continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Antes. Bien. En primer lugar, quiero hablar sobre qué dicen los tratados de embriología acerca de la vida. Y para eso, brevemente me referiré a una mujer tiene su menstruación, digamos, el día de hoy, y normalmente los días de la regla no es fértil, incluso unos días posterior a la regla tienen que transcurrir antes de que sea fértil. Esto hace que no siempre que exista una relación sexual, inmediatamente se dé la fecundación, sino que de la relación sexual a la fecundación, y según los estudios de embriología, a veces pasan 6 días. Ok. Un segundo momento es de la fecundación a la implantación del huevo cigoto en el endometrio. Una vez que el óvulo es fecundado, entonces este huevo cigoto fecundado se empieza a dividir hasta convertirse en una mórula y hace un viajecito en el aparato reproductor femenino hasta que se implanta en el endometrio. Incluso esa implantación en el endometrio tarda cerca de 9 días. Empieza aproximadamente al quinto día de la fecundación y puede pasar hasta el día 14 para que quede definitivamente implantado, ¿sí? Entonces, más o menos imaginándonos la última regla y más o menos pensando que la fecundación se puede dar a la mitad del siguiente ciclo, más o menos al mes de la última regla, podría darse esa implantación del huevo cigoto en el endometrio. Bien. Ahorita les voy a decir por qué esto es importante, porque finalmente esto se ha determinado en tratados internacionales acerca de lo que pasa. Una vez de que ya está implantado, podemos hablar de que esas células iniciales ya son un embrión. ¿Y este embrión qué va a hacer? Simplemente ir desenvolviendo, creando todos los órganos que van a configurar el feto. Más o menos entre esa implantación en el endometrio hasta que se convierte en feto, es decir, hasta que está completamente completa la persona humana con brazos, dedos, uñas, órganos sexuales, etcétera, etcétera, se da a la 9ª semana. Para la 9ª semana ya estamos en presencia del feto. De la 9ª semana en adelante lo que hace el feto es crecer. Para las 12 semanas, que es el tema que nos interesa tratar porque es el que señalan los códigos mexicanos, por ejemplo, de la Ciudad de México, ya tenemos no solo un feto completo, sino un feto que incluso tiene definidos los órganos sexuales. Ya podríamos decir en ese momento que ese ser concebido pero no nacido es una niña o un niño. Bien. Quiero que tengan clara esta situación. Normalmente en los debates se habla de que lo que están expulsando, lo que están matando, son células. No es cierto. O que desde cuándo se protege la vida, incluso en interpretaciones jurídicas. Entonces, quiero que simplemente recuerden esto en este momento para que podamos ver qué ha pasado con el discurso jurídico al respecto. ¿Pueden pasar la siguiente diapositiva? La siguiente diapositiva la he titulado David contra Goliat. Cualquiera que conozca la historia, David es un pastorcito, flaquito, no muy alto, y se tiene que enfrentar con Goliat, que según el texto bíblico, mide 6 codos y una palma, que traducido, cada codo son 45 centímetros y la palma son 30 centímetros. Entonces, Goliat medía 3 metros. Y aparte era muy fuerte, y aparte solo su armadura era más pesada que David. Entonces, sabemos la historia como con una onda David le logra ganar a Goliat, pero en el campo de los hechos no había un equilibrio de poderes.
Eso es lo que está pasando con el tema del aborto en todos los debates oficiales, tanto judiciales como legislativos. Un David contra Goliat. ¿Quién es Goliat? Las tendencias pro aborto. En México exclusivamente o especialmente, ¿cómo está armado ese Goliat? Para empezar, se apoya en un monólogo que está en los documentos oficiales finales propuestos por un ejecutivo de izquierda. Todo este tema del aborto, por ejemplo, en México, en 2007, en la Ciudad de México, era un gobierno de izquierda. Ahora se quiere hacer nacional porque a nivel nacional estamos gobernados por un gobierno de izquierda. Es decir, una promesa de campaña, entre otros temas, es precisamente el de lograr el aborto. Y esto sucede también con la mayoría parlamentaria de izquierda. Simplemente porque es una decisión política, no importan los argumentos, hay que sacarla adelante. Y un poder judicial que por razones que desconozco y no juzgo, finalmente solo pondera y reproduce el discurso de un grupo feminista en México que se llama GIRE. Este grupo, GIRE, ha estado absolutamente en todas las opiniones de los legisladores locales, federales y también en la Corte, desde 2007 y actualmente tanto a nivel nacional como en las legislaturas de los estados, que no solo propone, sino que está presente en los trabajos del legislativo y judicial y que al final dicta el contenido sustancial que se plasmará en la propuesta y aprobación de leyes y en el contenido de sentencias. Todo el discurso que ven plasmado, inclusive en las sentencias, ya estuvo escrito, plasmado y platicado antes por este grupo. ¿Y por qué ese Goliat es tan fuerte? Bueno, para empezar tiene un financiamiento internacional, ¿sí? Porque hay intereses internacionales de que el aborto sea una medida en muchos países. A su vez, sus promotores son potencializados su desarrollo profesional, estableciéndolos en puestos de poder. Y además goza de la simpatía y del respaldo del poder. ¿Pueden pasar la siguiente, por favor? En cambio, ¿qué pasa con David? A ver, para empezar, David no tiene financiada su propuesta. Si decides aceptarle solamente por vocación y una gran vocación, y eso una vez que has superado los miedos o resistencias que te invaden, no siguiendo la inercia de los tiempos y basándote en el fundamento de tu juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, si eres un juez constitucional, y con fundamento en que estás haciendo lo correcto, si además eres un creyente en Dios. Eso es lo que te sostiene para que contra todas esas voces que parecen definir lo que es la verdad, te puede mantener con el valor de decir, esa no es la verdad es distinta. Ahora, ¿cómo le hacen este Goliat para ganarle a David? No solo le importa que sea flaquito y pequeño, sino que aparte todo lo que realmente puede hacer lo fuerte, se lo quitamos. Entonces vamos a descalificar a Domine, a sus voceros. Por pertenecer a un credo religioso, vamos a hablar de la iglesia, porque quienes opinan, por ejemplo, son médicos, filósofos, maestros, licenciados o doctores en ciencias políticas, entonces dicen no me están haciendo planteamientos jurídicos, o porque no es la mujer que decide abortar, es decir, no importa la opinión de la mujer en general, sino de la mujer que decide abortar. Entonces, si todos esos que pueden estar en contra quieren participar, pues vamos a eliminarlos anticipadamente para que solo exista una voz. Además, el discurso de David no goza de difusión mediática. Si ustedes buscan chatean en internet, buscan una voz en internet y ponen, por ejemplo, el aborto en México, les van a mencionar un montón de cosas de por qué se debe abortar. Pero poco estará como hasta en la versión, no sé, 50, que haya un tema específico que defienda la vida, ¿sí? Es decir, aún la protección de la vida solo lo tenemos por mensajes de chat, de particular a particular. Entonces, el discurso de David no goza de difusión mediática. Además, va contra la inercia de la imitación y el sentido de pertenencia al grupo poderoso. Ir en contra parece un suicidio profesional. Es decir, por ejemplo, en la carrera judicial,
siempre seguimos a los que van más adelante que nosotros, porque tienen más tiempo de carrera profesional o porque tienen un puesto más elevado a nosotros. Y tenemos miedo de contrariarlos, porque al contrariarlos no solo entraríamos en el banquillo de los rebeldes, sino también de los apestados de un grupo que no quiere ser aceptado porque opina diferente. Entonces simplemente eso crea miedo para hablar sobre la verdad. Parece que hablar con la verdad es un suicidio profesional, ¿sí? Y te hace destinatario de múltiples epítetos. El más sencillo es que coincides con el patriarcado, que eres retrógrada, que no eres progresista, etc. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué este debate no, a pesar de que tiene los argumentos más interesantes, yo he contado a favor del aborto 10 argumentos y en cambio he encontrado a favor de la vida 128 argumentos? Y entonces, ¿por qué los 128 argumentos no le ganan a los 10? A pesar de que son sólidos. Bueno, pues porque simplemente los vamos a eliminar. Bien, ¿a quién hacemos a un lado? En principio la iglesia. Y vamos a ver a la hora que me refiero a la historia, vieron que un gran enemigo del aborto era la iglesia. Porque la iglesia, al igual que los militares, no solo cuenta con sacerdotes, o los militares no solo cuentan con soldados, sino también cuenta con licenciados en derecho. También cuenta con participantes en los organismos internacionales, en las decisiones internacionales jurídicas. Y como sí había personas capacitadas para oponerse, bueno, pues vamos con una falacia domine a hacerlo a un lado. Por supuesto, ya lo dijo la doctora Débora, el padre no cuenta, como si el proyecto de vida, entre comillas, afectado, solo fuera el de la madre, como si la maternidad se hiciera solo, como si el derecho a decidir fuese solo de la madre. La familia ni se cuenta. En este caso, los hermanos o los padres de la mujer que quiere abortar, o personas que quieran la vida del niño, no importan. Por supuesto, como dije anteriormente, médicos, filósofos, académicos, así como licenciados o doctores en ciencias políticas, la forma en que los bajan del ring es diciendo, simplemente no me están haciendo planteamientos jurídicos. Bien, ¿y a quién veo que no esté? Curiosamente, a la hora de ver debates, en donde con mucha valentía hablan médicos, filósofos y académicos y licenciados en ciencias políticas, veo que tienen un punto flaco. Cuando los proabortistas empiezan a hablar de términos jurídicos y en ese momento no saben qué contestar. Porque no hay abogados capacitados para defender la vida. Porque los que hay y conocen el tema no se atreven a hablar. Es decir, no hay abogados ni litigios estratégicos que defiendan la vida. Y si eso es por los litigantes, menos los jueces y los legisladores en términos generales. Los jueces calladitos piensan que no deben opinar hasta que tengan un asunto concreto y al final solo deciden sobre un discurso que ya está decidido antes que el asunto llegue a sus oficinas. Y los legisladores, pues aunque digan términos correctos los que defienden la vida, poco se conoce sobre sus puntos de vista, ¿sí? Siempre gana esas mayorías legislativas que desgraciadamente protegen la muerte. ¿Pueden pasar la siguiente, por favor? Muy bien. ¿Cuáles son las principales mentiras que se han dado en este tema? El primer tema es el derecho a decidir. Se ha dicho que la mujer tiene un derecho constitucional absoluto a decidir sobre su cuerpo, ¿sí? Eso no es cierto, eso no dice ni la Constitución ni los tratados internacionales. Para explicar, fue el 13 de mayo de 1968 cuando por primera vez a nivel internacional se estableció que los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos. Si observamos este artículo, lo mismo que el cuarto que dice toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, no encontramos ni una fuente internacional ni nacional que diga que existe un derecho al aborto o que la mujer puede decidir matar al producto de la concepción. Sí. El derecho que tiene es a decidir sobre la planificación familiar. Y también ese tema de decisión, pues tendría que profundizarse más.
decidir de manera responsable e informada. Entonces, ¿está permitido constitucionalmente el derecho a decidir irresponsablemente? ¿Está permitido el derecho a decidir matando o anulando todos los derechos de otro ser? Creo que no. Entonces, esta es realmente una falacia que se ha sostenido, que el derecho a decidir es sobre la vida de otro ser humano. No es así. Ni internacional ni nacionalmente está permitido. Segunda mentira. Se ha argumentado que se trata de un problema de salud pública. No es cierto. Solo por mencionar 2007, en 2007 había 4,5 millones de mujeres en la Ciudad de México, que entonces era el Distrito Federal. De ese 4,5 millones de mujeres, se murieron ese año 25,000. Y de esas 25,000 mujeres, ¿cuántas fueron las que se murieron por aborto? 13. Bien. En un universo de 4,5 millones de mujeres, de 25,000 fallecidas, ¿realmente es un problema de salud pública que se hayan muerto 13? No es tal. Solo por hacer un señalamiento de esa época, solo por paros cardíacos se murieron 5,268 mujeres. Entonces quiere decir que es más problema de salud pública un aborto, perdón, un paro cardíaco, así como afecciones respiratorias, que el aborto. Bien, confunden el tema de muertes maternas con muertes por aborto. Dentro de las muertes por maternas hay muchas que tienen otras razones. Por ejemplo, en años actuales, el COVID-19, la hipertensión, problemas de puerperio, problemas que tienen que ver con hasta diabetes, y no tanto el aborto. Entonces, no es cierto que haya sido un problema de salud pública. Segunda mentira. Tercer mentira, aborto seguro o abortar para no morir. Lo que dicen las estadísticas serias es al revés, que a partir de que hay un aborto legal, la mujer que aborta tiene un 300%, o sea, el triple del peligro de morir por el aborto. ¿Sí? No hay aborto seguro, sea legal o no sea legal. La permisión del aborto ha aumentado la oportunidad de morir por aborto. Entonces, otra falacia. Otra situación muy importante. El incumplimiento del Estado de proporcionar políticas que concilien la necesidad de la mujer, ni siquiera el proyecto de vida, y el derecho a la vida del ser concebido pero no nacido. Es decir, la mujer, ¿por qué aborta? En realidad, para empezar, de acuerdo con las estadísticas, el promedio de edad en el que abortan, casi la mitad de las que abortaron, está entre 18 a 24 años de edad. Estas mujeres que abortaron normalmente tienen promedio una escolaridad de preparatoria y no son las más pobres. Las más pobres son precisamente mujeres que no abortan por sus creencias o por lo que ustedes quieran, pero no abortan. Muchas de las muertes maternas no tienen que ver con abortos mal hechos, sino por algo tan trivial como que no hay agua potable. Es decir, la mitad de las muertes maternas tienen que ver por problemas de agua y no tanto por problemas de que un aborto sea seguro si se hace en una clínica o si se hace en otra clínica. Bien. Otra mentira que se ha dicho, y esa es triste porque la están diciendo abogados, es el tema de la persona. Dicen, a ver, es que el feto no es persona. Bueno, eso no es cierto. Para empezar, persona es un término jurídico y ese se aplica a la persona que tiene capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Sí? Y tratándose de la capacidad de goce, muchas veces solo de derechos. Entonces yo hago una pregunta. Si una persona concebida pero no nacida, de acuerdo con el derecho civil mexicano, puede recibir donaciones, puede heredar, puede de alguna manera reconocérsele su nacionalidad, es decir, goza de derechos desde la concepción, entonces no es una persona, no es un titular de derechos, en este caso, que sí es cierto, para que se materialicen tiene que nacer vivo y viable, pero que de entrada el derecho ya reconoce y que es posteriormente que los pierde si no nace vivo y viable, ¿sí? Pero ya los tiene. Entonces, no es cierto que a nivel, por ejemplo, nacional, la persona no sea tomada en cuenta sino hasta que nace. Eso no es cierto.
sino que el ser concebido pero no nacido ya tiene una protección en las leyes mexicanas. Asimismo, en las resoluciones recientes se utiliza un caso de la Corte Interamericana, que es el Artavia Murillo, en donde explica a partir de cuándo la vida tiene protección. Y dice, básicamente, que no es en el momento de la fecundación, ni es en el momento en que ese óvulo, volvemos a lo que dijimos en la primera parte, ese huevo cigoto, viaja hasta implantarse en el endometrio, sino que a partir de que se implanta en el endometrio, entonces es cuando tiene la posibilidad de que ese embrión crezca y se desarrolle. Entonces, a partir de ahí tiene la protección, o a partir de ahí se interpreta la concepción protegida de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya vimos que eso ocurre a los 14 días. Entonces, si aún para la Corte Interamericana, a los 14 días de la fertilización, ya existe una protección, ¿por qué decimos que necesita tener 12 semanas el producto de la concepción o más para que tenga protección? Entonces, esto es una falacia que a nivel jurídico no se ha respetado ni lo que dice la Corte Interamericana, ni lo que dice nuestras leyes nacionales. Magistrado, sí. Disculpe, ¿podría cerrar su ponencia en un par de minutos para continuar con la siguiente parte? Ok. Bien, nada más los voy a citar. Otro es el enfoque víctima, la representación democrática, el argumento de la pobreza, el argumento de no protección internacional cuando sí la hay, lo que dicen los tratados frente a lo que opinan las expertas. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bien. ¿Cómo llegaron estas ideas? Como son 2 minutos, lo voy a decir rápidamente. En 1994, en la conferencia del Cairo, la ONU tomó en cuenta como asesor precisamente al director de Planned Parenthood, la principal abortista del mundo que tiene 46,000 clínicas abortistas, para que le dictara qué dijera esa conferencia. Desde ahí, todo ese discurso que manejan las feministas, desde ahí existe todo ese discurso. Bien. ¿Cómo llega a México? Llega a México, entre otras cosas, a través precisamente de este grupo feminista que se llama GIRE, quien participa en todos los debates del legislativo hasta que se logra aprobar. Y asimismo, en los discursos que determinados por la Corte. Bien. Bien, ¿puedes pasar a la que sigue para irme más rápido? Bien, consultemos a León sobre vegetarianismo. Bueno, es decir, si tú quieres proteger la vida, vas a pedir que te asesore el principal abortista. Bien, ¿qué podemos hacer? Para empezar, ver que hay una diferencia entre 2007 y ahora. En 2007, los tratados internacionales no formaban parte del bloque de constitucionalidad. A partir de 2011, ya existe. La vida ya está protegida también en la Constitución en su artículo 29. La ley de amparo de 2013 ya permite una suplencia de la queja en todo lo que tiene que ver con el orden y la estabilidad de la familia. Si explotamos el tema del interés legítimo, permitirá subir el ring a más actores al debate, entre ellos familia, organizaciones pro vida, organizaciones pro familia, organizaciones religiosas, cualquier persona de la familia, el padre que quiere participar. ¿Qué medios jurídicos tenemos? La acción de inconstitucionalidad para las minorías parlamentarias, el amparo contra leyes para todos estos que se pueden subir, el reclamo incluso de la omisión legislativa de crear leyes que protejan la vida, a pesar de que se cumple con el requisito del número de firmas que establece la Constitución, que solo es el 0.13%, un promedio de 123,000 firmas, y entonces podríamos exigir al legislador que legisle sobre la vida. Un activismo en educación sexual, en educación que fomente la maternidad responsable, que explique las consecuencias psicológicas de la práctica del aborto. Preparación de abogados que puedan debatir acerca de esos temas, demostrando el interés cualificado, la relevancia jurídica del tema y el beneficio que se obtendría con una sentencia favorable. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? Gracias, magistrado. Si quiere, ahorita lo dejamos hasta aquí para empezar con el conversatorio. Ok, está bien. ¿Va? Y ahí abordamos lo que queda de su ponencia. Sí, te faltan 2 nada más. Ok. Gracias. Sí. Perfecto. Bueno, entonces arrancamos ahora sí con el diálogo, y si está de acuerdo un poco para
darle también tiempo a la doctora, quisiera preguntarle, dentro de lo que ella comentaba, abordaba esta parte del asedio cultural, ¿no? Digamos, un tema de que viene este activismo por el aborto constante, y dentro de esto observamos un aspecto cultural. ¿Qué nos puede decir sobre eso, doctora? Bien, bueno, en realidad, si nosotros vemos dónde se ha dado, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Yo prefiero hablar desde la experiencia de mi país. Creo que esto lo podemos globalizar, pero siempre conviene hablar de lo que sabemos. Nosotros hemos notado que en el año 2018, cuando se abrió el debate público en los medios de comunicación frente al proyecto que se había presentado, y empezamos a recorrer los colegios secundarios, los colegios de edad media, ¿no es cierto?, de adolescentes, para poder, digamos, llevar argumentos a los jóvenes, a las chicas jóvenes respecto a este tema, vimos, la primera sorpresa que tuvimos es que ya las jóvenes tenían totalmente internalizada en su modo de pensar varias ideas que nutren la cultura que tiene que ver con el aborto. Por ejemplo, la maternidad es vista como algo malo. Yo hago alusión siempre, ¿no es cierto?, hace 25 años, yo me casé hace 27 años, tengo 4 hijos, me acuerdo que hace 27 años para mí la maternidad era algo deseable y bueno, en el imaginario común de la sociedad en la que yo vivía. Hoy uno le pregunta a cualquier adolescente cuál es su proyecto de vida, y la maternidad es vista como un obstáculo y como algo que le va a quitar libertad e incluso dignidad. ¿Cómo llegamos a esa idea? Bueno, hay mucho camino andado, ¿no es cierto?, en la literatura, en las películas, en las crisis familiares. Nosotros no podemos desgajar la problemática de la aversión a la maternidad en adolescentes que han sufrido problemas familiares hacia dentro de su familia, ¿no? ¿Qué es lo que estos jóvenes ven? Bueno, como algo no deseable. Luego hay toda una cultura proyectada hacia el emotivismo, el hedonismo, el consumismo, ¿no es cierto?, que se ha ido dando con ausencia de, por ejemplo, la palabra sacrificio o la palabra esfuerzo. Son palabras que han ido desapareciendo del lenguaje común, cotidiano, ¿no? Pero sin lugar a dudas, esto tiene que ver con una crisis primero familiar, cuando la familia empezó a ser atacada a través también de políticas culturales o para luego llegar al tema del divorcio. Al desestructurar uno la familia, la primera víctima de la desestructuración de la familia son los hijos. Y esos hijos, al crecer, surgen con ideas que son diferentes, y que ven en esos padres, o en esos fracasos, diríamos, o en esas realidades dolorosas, algo que ellos no quieren repetir. Entonces, primero eso. Fíjense ustedes que en la Argentina, cuando se debatió el tema en el 2018, se llegó a hablar del embarazo incluso como una enfermedad. Hoy una diputada que llegó a decir que para ella un embarazo era como un tumor, como un cáncer. Imaginemos en el imaginario, ¿no es cierto?, de la gente común, en los medios, cómo repercute esto, ¿no? Bueno, el tema maternidad y paternidad es una temática que hay que abordarla en profundidad para entender el porqué este cambio cultural. Por eso yo siempre digo que nosotros debemos tratar de dar siempre un mensaje positivo, ¿no es cierto? En los colegios, la enseñanza del valor que tiene, por ejemplo, cada vida, ¿no? ¿Por qué cada vida es algo único, irrepetible? Un mensaje esperanzador. Toda vida trae siempre algo bueno, ¿no? El momento en el que la mujer se entera que está embarazada, ese momento es el que siempre es de conmoción interior, ¿no? Si esa mujer no es contenida, no es ayudada, si está pasando una crisis, si está pasando algún problema que no la contienen, y solo la respuesta es el aborto, a esa mujer se la desprotege. Hay sí un montón de traumas psicológicos para las mujeres que han abortado. No hay traumas psicológicos para las mujeres que han tenido hijos. Eso que se quiere poner al hijo como un elemento traumático para la vida de una mujer, tráiganme los libros de psicología que me lo demuestren, o los psicólogos que lo digan, y van a ver que no. Sí, por otro lado, hay un montón de estudios realizados, sobre todo en Estados Unidos,
respecto a las consecuencias que han dejado lo que le sucede a la mujer. Y en referencia a esto también creo que hay un mito que se ha generado de que es un bien para la mujer el aborto, ¿no? La despenalización del aborto. Y en realidad no lo es, no lo es. ¿Por qué? Porque está comprobado que cuando se despenaliza o legaliza el aborto en los países, las mujeres van presionadas. La mujer va presionada por su entorno, ya sea porque quedó embarazada en una edad no adecuada, porque ya tiene hijos, por la situación económica, por su proyecto de vida. Entonces, en lugar de contenerla y ayudarla para que ella pueda llevar a cabo todo eso, toda esa vida que tiene, el único mensaje es el de abortar. Y Exacto. hay un porcentaje muy alto de la presión. Nosotros en Se le Argentina deja lo estamos sola, viendo. Pero Sí. se deja sola a la mujer y efectivamente vemos que este impacto cultural que usted describe digamos, se traduce en narrativas que venden efectivamente, ¿no? Al aborto como libertad, que venden, yo he platicado con colegas, con una doctora en psicología y justo le comentaba, es que es muy interesante porque creo que impacta mucho en las mujeres jóvenes como este deseo de formar parte de algo y les venden que están luchando por una causa noble, ¿no? El liberar a la mujer, el empoderar, el darle una oportunidad digamos, de crecer y quitarle un estorbo que ahora resulta que la maternidad es un problema, un impedimento para crecer, como si no tuviéramos históricamente una serie de grandes ejemplos admirables de mujeres que han vivido una vida profesional plena y también una maternidad, ¿no? Es decir, afirmar a priori que es incompatible parece muy desesperanzador para las jóvenes que hoy han comprado esta narrativa del aborto como cierta, y creo que tiene que ver también con lo que abordaba usted, magistrado, en relación con toda esta influencia, tanto desde asociaciones como Planned Parenthood, que al final subsisten porque el aborto es un negocio muy lucrativo y que han logrado permear instituciones como la OMS, como la ONU y eventualmente a nuestras legislaciones, porque como usted lo describía, se retoman textualmente en todas las exposiciones de motivos los estudios que hace Gire, el texto que propone Gire. Sobre eso, pues, ¿qué más tendría usted que platicarnos, magistrado? Sí, gracias. Pues sí, efectivamente, el revisar, algo que yo propondría es que la gente pudiera bajar el plan de acción de la conferencia del Cairo y van a ver cómo precisamente en ese plan de acción todo lo que se dice de argumentos ya estaba desde ese momento y van a ver que no es nuevo. También el propio Gire da sus datos y explica sus datos y explica qué ha pasado. Incluso explica cómo, por ejemplo, la reforma en México ya estaba cocinada y fabricada un mes antes de que se votara. Entonces, vale la pena leer incluso los mismos textos que propone Gire para observar y confrontar, pero no decirlo como una verdad de este es un catecismo. Absoluta, efectivamente. Sí, precisamente sobre eso que comentaba, de hecho, si uno hace un análisis de los reportes financieros de Planned Parenthood disponibles, porque después de un tiempo cuando vieron que se utilizaban para evidenciar toda esta transferencia económica, los han ido disfrazando y ya no es tan evidente, pero dentro de las asociaciones principalmente beneficiadas con los por lo menos comprobables más de 17 millones de dólares que Planned Parenthood invirtió en México para empujar el aborto, uno de esos grandes beneficiarios fue Gire. Igual están las, entre grandes comillas, católicas por el derecho a decidir y todas estas ONGs que precisamente pretenden abanderar causas que venden como derechos, pero realmente tienen un empuje económico y un patrocinio importantísimo detrás. Y en esa medida, precisamente, quisiera preguntarles ¿cómo ven esta participación de estos tipos de agentes con un activismo y un fin muy determinado? Este juego que toman en los legislativos realmente... ¿Creen ustedes que pone en duda la legitimidad democrática, de estas legislaciones? Primero, si gusta usted, doctora. Bueno, ahí a veces llama la atención cómo en algunos países de Latinoamérica tomamos las recomendaciones que hacen los organismos internacionales de derechos humanos
como si fuese superior a la propia Constitución o a la propia ley, ¿no? Ustedes saben muy bien que en la doctrina jurídica hoy hay una extensa crítica en torno a el grado de valor vinculante que se le da a ese soft law en relación con las constituciones y las leyes de los estados que provienen de su propia soberanía y, como muy bien señalas vos, de su propio régimen democrático. En mi país, particularmente, el argumento de las resoluciones o recomendaciones o opiniones de los comités internacionales fue un argumento muy usado en el Congreso, con muchísima ignorancia por parte de los legisladores de no entender que jurídicamente no son vinculantes. Por otro lado, nosotros nos preguntamos quiénes son los que integran esos organismos, esos comités, qué grado de representatividad tienen para el Estado para el que lo están dando, etcétera, etcétera. Ahora bien, el problema está cuando hacia adentro del propio Estado entra esta confusión y también se desconoce de manera no democrática el propio texto de la Carta Magna del país, ¿no es cierto? Que tiene todo un proceso, tiene una historia, tiene una tradición. Y también creo yo que a veces se confunden los órdenes jurídicos que yo mencioné, ¿no es cierto? El problema del derecho penal, ¿no? En mi país se discutió mucho. Bueno, por ejemplo, en la Argentina nunca ninguna mujer fue presa por abortar. Entonces se decía, bueno, ¿para qué está el delito de aborto en el Código Penal si ninguna mujer ha ido presa, ¿no? Pero ahí la cuestión en el derecho es no entender el ABC del derecho penal. El derecho penal justamente lo que establece es un mensaje bien claro que la penalización de una conducta, lo que hay detrás es el bien jurídico protegido, y el bien jurídico protegido es la vida humana, y en este caso la vida humana inocente. Porque también debemos recordar que todo por nacer, todo niño en vientre de la madre es inocente, aún el que pueda tener condiciones que, fíjense ustedes, a veces en el discurso jurídico es bastante preocupante. Ah, bueno, pero si tiene una enfermedad, si tiene una patología, si está mal formado, si fue producto de una violación, o sea, les estamos poniendo en un discurso que ha sido culturalmente muy atacado, ¿no? Como es el discurso eugenésico, como es el discurso del nazismo, del desprecio a determinados seres humanos por determinadas condiciones. Ese discurso sutil que antepone una vida frente a otra, que nos pone como jueces para decidir qué vida merece ser vivida y qué vida no merece ser vivida, culturalmente es muy peligrosa, porque instala lo que yo siempre denomino una especie de violencia, ¿no? De la ley del más fuerte. Ah, bueno, yo digo quién no merece nacer, quién no merece vivir, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, se ha llegado a decir, bueno, pero el pobre es mejor que no nazca antes que viva pobremente, ¿no? O sea, el discurso de la pobreza. Pero sí, bueno, eso es lo que puedo decir. Justo, y creo que eso tiene que ver mucho con lo que decía el magistrado en su ponencia sobre David contra Goliat, ¿no? O sea, esta postura que pareciera hoy legitimar precisamente la disposición libre sobre una vida humana individual, inocente e indefensa, ¿no? Sobre eso, ¿qué quisiera usted abundar, magistrado? Bueno, quisiera nada más referir a la pregunta anterior, claro, sobre datos concretos. En 2007, el día que se votó sobre la legalización del aborto, se presentaron 74,000 firmas para que se defendiera la vida. ¿Qué hicieron los señores legisladores? Lo vemos luego. La ley de participación ciudadana de Ciudad de México, bueno, Distrito Federal desde entonces, tenía el porcentaje necesario para que se votara de otra manera. ¿Qué se está haciendo en tiempos actuales con la voz popular? Si realmente consultamos a la mayoría de la población, no está por la muerte, sino está por la vida. Y no está en contra de los derechos de la mujer, sino está en contra de conciliar los derechos de los dos. Exacto. Es decir, ¿qué está haciendo el legislador para defender la vida? Esa es mi pregunta. ¿Qué está haciendo para defender la vida? Sí, de acuerdo. Y justo hoy vemos que, por una parte, los legisladores en estas entidades, ¿no? Que son la Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y ahora Veracruz, han replicado esta visión de desvalor de la vida humana. Efectivamente, al final de cuentas, es un erigirse en ente capaz de decir qué vida humana vale y cuál no, ¿no? Entonces ya la dignidad no es inherente al individuo humano,
ya la dignidad es una graciosa concesión, ya sea del legislativo o como lo vimos hoy de la Corte. Entonces, creo que ese es un tema importante y un poco me gustaría abordarlo a la luz de lo que comentaba usted, magistrado, con esta, y también mezclándolo con el tema cultural que comentaba la doctora, en esta franca inhibición del discurso, ¿no? Porque hoy seguramente les ha tocado mucho más que a mí, pero me han dicho ciertas personas, oye, qué valiente por hablar de esto. Y yo me pregunto, ¿en qué momento estamos en una sociedad en la que es valiente pedir que se defienda la vida, pedir que se ponga sobre la mesa? Ya ni siquiera es imponer una visión sobre la otra, es, oigan, dialoguemos sobre las dos posturas que están de por medio, reconociendo que ambas tienen ciertos puntos razonables. Reconozco también que, como le decía el magistrado en su ponencia, pues muchos de los argumentos, y uso grandes comillas, en los que se sostiene la postura francamente abortista, son falsos, ¿no? Es decir, esta insistencia en que, bueno, no hay acuerdo sobre cuándo inicia la vida humana. Pues realmente hay datos científicos que son, digamos, demostrables, que permiten identificar el origen de la vida humana. Es decir, estas premisas falsas que hoy sostienen una resolución de la Suprema Corte de Justicia, es decir, no es poca cosa. ¿Qué hemos hecho como sociedad o qué nos falta hacer como sociedad para que retomemos, uno, el respeto a quienes opinan diferente, y dos, también el autorrespeto y el autovalor de decir, voy a hablar de esto y no tengo por qué sentirme ni atemorizado, ni censurado, ni culpable por querer poner sobre la mesa un tema fundamental que, yo lo he dicho, creo que definirá la visión y el valor que tengan de nosotros las generaciones futuras? Si quiere usted, magistrado, comenzar y pasamos después con la doctora. Sí, en principio, y tiene que ver con el tema cultural, hablo de la mujer latina, no solo de la mexicana. La mujer latina se ha distinguido, entre otras cosas, por la maternidad. No es como un rol que le imponga, sino es una cuestión de alta dignidad y de valor, ¿sí? Es decir, todos los que, si nos imaginamos la palabra madre, nos imaginamos la cosa más bonita, la situación más bonita, más increíblemente amorosa que existe, una madre. Entonces, no es menos, no es, como dicen, utilizarlas como simplemente instrumentos de gestación. Instrumentos de gestación, para nada. Entonces, ¿qué pasa si a la mujer le quitamos de su vida a Dios, le quitamos de su vida a la familia, le quitamos de su vida el amor hacia otros que ella misma crea en su cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si culturalmente desterramos esa naturaleza? Se volvería un mundo frío. Entonces tenemos que cuidar que eso no ocurra. Tenemos que respetar, conciliar lo que son los derechos realmente de lo que son los mayores valores que deben de continuar. Claro, y creo que esto se relaciona con lo que decía la doctora en su ponencia sobre cómo una de las dimensiones que juegan un papel importante en esto es también la moral, y pareciera que hoy da miedo, ¿no?, hablar de moral. Estamos en una época posmoderna en la que deconstruimos tanto que ya no hay nada sólido, ¿no? Ni siquiera podemos reconocer la existencia, ya no digamos de valores, de bienes objetivos, sino de esos males objetivos históricamente identificables que hoy podemos encontrar como análogos en sus principios o en sus bases con lo que estamos viendo con el aborto, ¿no, doctora? Sí, y quizá también podemos ponernos a pensar que siempre hay un discurso moral, ¿no? Porque fíjense ustedes, a veces se dice, bueno, yo no puedo condenar a una persona que decide abortar porque eso está mal, sería intolerante, sería imponerle mi propio... Entonces, hay siempre un juicio de valor sobre la bondad o maldad de las conductas. Y esto también tiene que ver con lo que tú decías, Diana, de el acallar, ¿no? El hecho de acallar lo políticamente correcto, decimos nosotros en la Argentina, ¿no? Voy a dar un ejemplo. En Francia, las diferentes reformas que hubo para la legalización del aborto, en la última reforma se incluyó la prohibición de cualquier ONG o página web que podía decir algo en contra del aborto, es decir, el país de la libertad de expresión, ¿no?, y de las libertades individuales. Sin embargo, se convirtió en un país que amordaza a esa libertad de expresión de aquellas personas que se encargan de decir las cuestiones que se dicen
o que se sabe sobre el aborto. Interesante es la libertad de expresión cuando se instalan determinadas cuestiones como ciertas y verdaderas, como es esto del aborto como un derecho de la mujer a decidir y que nadie lo puede cuestionar y que nadie puede mostrar lo real. En la Argentina nosotros estamos ahora atravesando todo un momento de qué se le dice a la mujer cuando va a pedir el aborto, qué se le puede decir y qué no se le puede decir. Porque claro, la misma ley de aborto dice que la mujer debe dar su consentimiento libre e informado. Entonces nosotros nos preguntamos, en la información que le debemos dar a esa mujer, para que ella sea realmente libre y pueda saber lo que está pidiendo, porque les aseguro que muchas veces no saben, es decir, les dicen que es un conjunto de células, que no le va a pasar nada, que al día siguiente va a poder trabajar tranquilamente, y vienen con ideas que en cuanto el médico le empieza a decir, le empieza a informar, le empieza a dar datos reales y de lo que ella está pidiendo, e incluso ni que hablar la ecografía, ¿no? Hay toda una discusión en la Argentina sobre si el ecógrafo le puede mostrar a la mujer o no, o lo tiene que ocultar o le tiene que ocultar la información. Se habla de ocultamiento de la información y luego se habla de la libertad y de la autonomía de la mujer a decidir. Son todas esas paradojas y contradicciones que nosotros tenemos que intentar poner en evidencia. Entonces, bueno, hay todo un grupo de médicos objetores que, aún siendo objetores de conciencia, ellos saben que en su quehacer médico, porque acá está muy en juego la tarea de los médicos, deben ayudar a esta mujer a que ella sepa lo que está pidiendo de acuerdo a la ley. Y muchas veces ese médico es la única palabra que la mujer va a encontrar de verdad, de aclarar, de incluso de que su conciencia pueda percibir y razonar que lo que ella está pidiendo no es lo que creía que estaba pidiendo, ¿sí? Porque también se genera esta cuestión de creer que la mujer que va a pedir un aborto está totalmente convencida y quiere eso y nada más. Eso es una gran mentira, ¿no? Les aseguro que los testimonios dramáticos que nosotros estamos asistiendo, que nos cuentan los médicos de lo que sucede en las clínicas, en los hospitales del país en la Argentina, podríamos escribir libros enteros de lo que sucede. Bueno, todo eso no se dice, se amordaza. Se armaron redes de contención para que la mujer solo se le diga que puede abortar, y se ocultan a esas otras informaciones que por sentido común deberían dárselas, ¿no? No así, por ejemplo, en otros países. En Alemania, por ejemplo, tienen un mecanismo que es muy interesante, que nosotros lo hemos estudiado, que es que la mujer, cuando va a pedir el aborto, previamente tiene que pasar por una consulta que ellos la llaman la consulta ética, ¿no? Donde el médico que la atiende, el profesional, está obligado a decirle toda la verdad sobre el aborto, incluso con imágenes, incluso con descripciones. Esa consulta está hecha justamente para ayudar a la conciencia de esa mujer a darse cuenta. Y obviamente, bueno, detrás de esa consulta ha habido muchos casos de desistimiento de ese pedido. También en esa regulación es muy importante. Entonces, bueno, yo no sé cómo será en el país de ustedes el tema de los médicos y la objeción de conciencia, ¿no?, en torno a esta problemática, porque entiendo que el fallo de la Corte solo se ha expedido sobre la inconstitucionalidad, ¿no?, de una ley en particular, pero hay que estar muy atentos a esa otra cuestión práctica que es el día a día de lo que implica este mecanismo de la mujer que va a pedir el aborto, y cada una de esas mujeres debe ser atendida, escuchada por profesionales capaces en ese caso, no abandonarlo. Diríamos que la Sí, lucha no es que terminó hoy, sino que empieza. Exactamente, y justo la verdad sí es muy interesante ver pues un poquito lo que nos espera, ¿no? Porque realmente pareciera que vamos atrás de ustedes, aunque nosotros ahorita vamos en la vía jurisdiccional, pero parece que vamos siguiendo el caminito. Y justo me parece que es importante, primero sobre lo que decía de que efectivamente subyace, aunque no se dice abiertamente, sí subyace una visión moral, ¿no?, en cualquiera de las posturas, y eso hay que reconocerlo. Y pareciera que hoy lo que predomina en mucha gente es esta confusión o equiparación entre la tolerancia y la indiferencia, ¿no? Pareciera que es mejor ser indiferente, y bueno, para mí no, pero cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Y demás. Entonces, eso es interesante. Por otro lado, justo en relación con
con el tema de la objeción de conciencia, si todo sale bien entre esta semana y la próxima, también se va a ver un asunto de objeción de conciencia en la Suprema Corte, y precisamente lo que propone el proyecto es delimitar los supuestos, digamos, de la objeción. No puede hacerse, digamos, desde la institución directamente, sino que será cada uno. Hasta ahorita, pues se sigue protegiendo a los objetores, pero hay un detalle que hay que destacar que parece peligroso. A mí me parece que podría constituir una discriminación por razón de opinión o creencia, en el que dicen que las instituciones públicas están obligadas a tener personal objetor. Y entonces, por ejemplo, ya hemos visto en Jalisco que se hacen convocatorias para contratar médicos no objetores. Es decir, se priva de la posibilidad de acceder a un trabajo a un ginecólogo, un obstetra perfectamente capacitado por razón de su creencia o por razón de su opinión, ¿no? Entonces, es interesante que eso lo está legitimando la Corte. Ahí es muy interesante la jurisprudencia italiana. Italia tiene varias sentencias en las que han declarado inconstitucionales esos concursos, porque justamente está haciendo una discriminación en razón de sus creencias. Se toma a alguien no objetor y se deja de lado al objetor, ¿no? Hay un caso muy interesante. Y hay en otros países también. Sí, ahí requiere estar muy atentos y dar los argumentos apropiados de por qué no puede una persona en aras de sus creencias coartársele la libertad de trabajar o de acceso a un puesto de trabajo. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Magistrado, si está de acuerdo, ahora sí que le lanzo a usted la primera pregunta que nos hacen, que dice, ¿dónde queda el derecho al libre desarrollo de la personalidad? Digamos, ya que hablamos de esta conciliación de las posturas, ¿usted qué opina sobre este tema? A ver, vamos a explicar cómo entendemos el libre desarrollo de la personalidad. Voy a hacer lo que se me dé mi gana, intereses egoístas, o realmente tiene un interés de progreso. Y vamos a orientarlo específicamente al tema del aborto, y vamos a pensar en un ejemplo muy específico. Chica de 18 años se embaraza, en realidad no tiene idea de formar una pareja con ese compañero sexual, ni se planeó el ser madre. Y sabe que está la prepa por delante y la facultad y todo eso. Muy bien. Y aparte no tiene recursos. Bien. Es una respuesta el decir, mira, ¿sabes qué? Te aplaudo si abortas porque es el libre desarrollo de tu personalidad y que se muere el niño. O analizamos la situación en concreto y salvamos las dos vidas. Mira, efectivamente estás en una situación que hace que se te dé una protección especial. Por ejemplo, en lugar de tener un sistema institucionalizado de ir a la escuela a tales horas, tú vas a poder presentar nada más exámenes. Vas a poder realmente trabajar mientras el niño lo ponemos en una guardería. Es más, no lo quieres, pero en 10 años ya estás lista para quererlo. Pues un orfanatorio o una institución que te lo cuide 10 años y luego lo recuperas. O de plano no lo quieres, bueno, vamos a hacer una adopción anticipada. Es decir, ¿cómo conciliamos las dos cosas? Sin privar el derecho a la vida, lograr que esa mujer logre su proyecto de vida. Sí, darle información. ¿Cómo evitamos que no vuelvas a llegar a una etapa de aborto? ¿Cómo te educamos sexualmente? Entonces, el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho egoísta, sino siempre tiene que ser responsable. Entonces, ¿cómo conciliamos con el objetivo de lograr las dos cosas para que las dos cosas salgan bien? Sí, efectivamente, de acuerdo, magistrado. Y sobre eso precisamente parece que viene un poco a colación lo que refería el ministro ponente en la acción que se resolvió entre ayer y hoy en la Corte. Me llamó mucho la intención esta incongruencia en la que caía, que decía, bueno, es que yo estoy hablando no de un derecho al aborto, pero sí de derecho a decidir. Y la pregunta de fondo es derecho a decidir qué, ¿no? No es como que una mujer necesita pedirle permiso a la Suprema Corte para continuar un embarazo, ¿no? Realmente la Corte está utilizando todos estos eufemismos y demás para pretender justificar no estoy hablando de derecho al aborto, pero en el fondo, pues ahora sí que
¿cuál es la potestad que se le reconoce a la mujer? Es eso, ¿no? Es terminar con el embarazo y con ello impedirle nacer a su hijo. Entonces, efectivamente, pareciera que es cierto, tenemos esta doctrina de que los derechos no son absolutos y tampoco lo es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Tendríamos que hacer este ejercicio de buscar un equilibrio, pero el primer paso para esto tiene que ser reconocer que hay dos derechos en juego, ¿no? Y la Corte nos quedó mal, definitivamente ninguno de los ministros tuvo el valor, y así lo voy a decir, de realmente entrarle de lleno y decir, bueno, debo reconocer que no sé si es cinismo o honestidad intelectual del ministro presidente, pero él sí dijo que para él es un derecho al aborto y que la mujer tiene derecho al aborto y prácticamente anuló la existencia o decidió no reconocer que ahí hay un individuo humano, lo cual me parece triste, pero por lo menos se reconoce que hay una honestidad intelectual que ninguno de los otros ministros tuvo. Doctora, si gusta, empiezo Sí. la segunda pregunta con usted. Sí, no, quisiera agregar algo sobre este Perfecto. argumento, ¿no? Claro, Es claro. es muy interesante porque justamente ese argumento agrada mucho a los oídos. Es decir, yo defiendo la libertad de una persona a decidir qué proyecto de vida quiere tener. A todos nos gusta que nos digan eso, ¿no es cierto? Claro. Y es verdad. Y también la vida privada de las personas está bien que sea resguardada frente a un Estado que puede inmiscuirse y decirnos qué debemos hacer o no. El problema está que en el derecho, ¿no?, el límite a ese ejercicio de la libertad sobre el proyecto de vida privada y de decidir, tiene sencillamente un límite cuando en esa decisión está involucrado otro distinto del que decide, ¿no? Claro. También en el argumento tan usado de la mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, aún en ese argumento hay una falacia, ¿no? Porque primero no es el cuerpo de la madre, es totalmente distinto de la madre, ¿no? En todos los sentidos, biológico, genético, etc. Pero aún así, ¿no es cierto? Si una mujer va a un médico y le dice que le saque un brazo, o que le saque una pierna, o que le ampute, no sé, una parte del cuerpo, yo creo que ningún médico le va a hacer caso, porque aun cuando pueda ser parte de su cuerpo, ahí puede haber un daño. Con lo cual, esos argumentos sirven, les diría yo, mediáticamente, sirven para generar polarizaciones, para decir, bueno, entonces los que defienden la vida del niño en el vientre materno no quieren a la madre, no quieren que ella se desarrolle, ¿no? Entonces, claro, está en el mismo discurso mediático-cultural, colocar en buenos y malos, ¿no? Son buenos los que protegen a la mujer, que quiere su propio proyecto, y además generalmente se ponen los casos extremos, y son malos aquellos que no quieren o que lo obstaculizan. Esto, por ejemplo, se da mucho en los médicos objetores en mi país hay toda una propaganda para demonizarlos, ¿no? Para colocarlos en una situación de que el médico, incluso se lo quiere colocar en una figura que se llama violencia obstétrica, el médico que se atreve a la mujer a hacerle alguna sugerencia o a preguntarle por qué, cómo está, puede ser visto eso como una violencia, y se lo coloca como un médico malo, ¿no? Frente a los médicos buenos, que son aquellos que le dan a la mujer y le allanan el camino para realizar el aborto. Entonces, en ese discurso hay que decir, muy bien, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera hasta ahí nomás, ¿no? Porque también hay límites. Pero acá el límite concreto, real, es que hay un otro distinta de la madre. Y mi libertad no puede analogarse a la vida de otro, porque por un lado está libertad a decidir versus vida. No son bienes semejantes, no estamos comparando vida a vida, ¿no? Libertad, libertad. Es verdad que hay determinados derechos como las libertades individuales que son susceptibles de ser limitadas, pero la vida en este caso implica sacrificarla en aras de un bien menor como puede ser la libertad, que de ningún modo puede ser absoluta. Entonces el argumento de la libertad de decidir versus vida del niño no es comparable, ¿no? Y rompe con un paradigma jurídico que es el no dañar a otro, no agredir al inocente, o sea, todos esos principios jurídicos que asentaron el derecho occidental, cristiano, latinoamericano, podemos decir, que hacen a nuestra cultura, hasta nuestra idiosincrasia, es como que se borran de un plumazo, diríamoslo así, rápidamente en aras de esta libertad o derecho a decidir.
y vuelvo a decir, ojo porque es muy sutil, genera muchos adeptos y guarda con caer en esta cuestión de polarización. Entonces yo no quiero a la mujer, entonces yo no quiero a su proyecto de vida, y eso no es así. No es así. Sí, de acuerdo. Esencialmente estas visiones neomarxistas que refería usted en su ponencia, ¿no? Es dicotómicas, entonces hay oprimidos, opresores, y si tú niegas el derecho a decidir, eres un opresor. Entonces, la verdad es que es muy interesante cómo han sedimentado estas narrativas en Latinoamérica y hoy hay quienes irreflexivamente las compran y las repiten sin detenerse a ver que son cuestiones superficiales que de fondo traen algo mucho más profundo que eso, ¿no? Entonces, si gustan, arranco con la siguiente pregunta y ustedes, ahora sí que el que guste contestar, levanta su mano. ¿Cuál sería su opinión de proceder con la interrupción del embarazo cuando no se tienen las condiciones deseables, enfermos o malformaciones, o incluso cuando se es querido, consecuencias de una violación o la madre consume drogas o está enferma como decida, por ejemplo? No sé quién Bueno, gusta. Sí, adelante. perdón. Bueno, esos sí son casos que no hay que desatender. Lo que debemos sí permitirnos preguntar es si el aborto es la solución a esos casos, ¿no? Conozco una genetista en Argentina que se dedica a hacer los exámenes prenatales para diagnosticar si un matrimonio está teniendo un hijo con dificultades. Y ella es la que se encarga de darle la noticia cuando aparece en el examen genético prenatal alguna enfermedad en el hijo. Y ella tiene comprobado que el modo en el que el médico le transmite a esos padres la posibilidad de un hijo con alguna enfermedad incide muchísimo en la mirada que esos padres van a tener sobre ese hijo, ¿sí? Por ejemplo, si se le dice, uy, qué barbaridad, tengo que decirle que su hijo tiene un problema, o ya le da una mirada negativa hacia ese hijo, estos padres por miedo o ante la ignorancia de no saber qué le puede pasar a ese hijo, recurren al aborto. Todos los países que tienen el aborto legalizado, las primeras víctimas son los discapacitados, ¿no es cierto? Los niños Down y los discapacitados. ¿Por qué? Porque justamente es la vía que se elige como más rápido. Lo que nosotros debemos preguntarnos como seres humanos es si, vuelvo a decir, podemos nosotros decir que determinadas vidas no merecen nacer, que determinadas vidas no merecen ser vividas. ¿Nos podemos atrever a decir eso? ¿Podemos decir que una persona, por ejemplo, por haber sido concebida en una violación, va a ser infeliz o no va a poder, cuando la vida está llena de grandes felicidades, entre ellas conocer el rostro de la madre, conocer la belleza de la naturaleza? Toda vida tiene sufrimientos y alegrías, ¿no? No podemos decir que le negaríamos a esas personas, por el hecho de sus condiciones o cómo fueron concebidas, la posibilidad que todos hemos tenido, que es poder conocer la belleza, el bien, ser amados, amar a otros. Eso que hace a la vida del ser humano, se lo estaríamos negando por una condición de esa persona. Eso es discriminatorio, es eugenésico también, ¿no? Considerar que alguien porque tiene una enfermedad no merece nacer. Ahora, es verdad que para que esos padres o esa madre pueda llevar valientemente ese embarazo, pueda llegar a decidir que lo mejor es que esa vida nazca, necesita de un contexto social que la ayude. A veces se hace mucho hincapié, fíjense ustedes, en el Estado, ¿no? ¿En qué hace el Estado? Yo a veces me pregunto, ¿qué hace todo el entorno que rodea a una mujer? ¿No? ¿Qué hace el papá del niño? ¿La protege o la abandona? La ley de aborto siempre el primero que beneficia es al padre que no se quiere hacer cargo del niño. Seamos sinceros, ¿no? La mujer muchas veces abandonada es la que piensa en abortar porque está sola. Los padres de esa mujer, la familia, los amigos, las instituciones, el trabajo, todos esos organismos intermedios que nos rodean. ¿Qué rol juegan frente a la madre vulnerable que se puede ver en la situación de pensar en abortar? ¿Qué dicen las leyes respecto de estas personas? Existía, por ejemplo, en el código de ustedes la penalización del padre, también del aborto del niño, solamente de la madre. Pensemos qué pasaría si se colocaría el delito de aborto en cabeza del padre.
que no ayuda a la mujer para que, y la deja en la soledad y puede llegar a abortar, ¿no? Claro. Creo que no existe ningún código penal que establezca el delito de aborto en cabeza del padre, pero es también una persona importante en esta concepción de un ser humano. No vemos esa realidad, la desatendemos, ¿no? Y entonces después sucede que colocamos a las mujeres en una situación de desesperación o de angustia. Sí, de acuerdo. Efectivamente, ignorar que existen otros sujetos involucrados, desde luego desatiende y abandona a una mujer que lo que necesita es saberse apoyada no solo por el Estado, ¿no? Efectivamente. Magistrado, ¿usted qué respondería a esta pregunta? Sí, gracias. Primero, que esto es un discurso comercial para justificar el aborto. Bien, desde 1931 en la Ciudad de México, la violación permitía el aborto. A partir del año 2000, con la llamada Ley Robles, las malformaciones genéticas permitían el aborto. La reforma de 2007 es sobre un tema bien concreto. No hay violación, no hay malformación, no hay peligro de la vida, solo es que la mujer no se quiere hacer cargo de la maternidad. ¿Sí? Es su libre decisión. Entonces, de entrada en el discurso jurídico, ya estamos en otra etapa. La otra ya estaba contemplada desde antes. Ahora, eso es a nivel jurídico, pero a nivel personal, yo pienso que cada uno podemos decidir y a nivel personal diríamos, apostamos por la vida. Esa persona, por ejemplo, hijo producto de una violación, en principio son poquitísimos casos. Son tan poquititos casos porque normalmente la mujer violada, pues no creo que se quiera que se desarrolle el embarazo. Normalmente va a buscar la anticoncepción de emergencia. Número 2, muy difícilmente se da una concepción por violación y por ciertas situaciones específicas, hasta emocionales, no se da. Así que son poquitísimos casos, pero aún así, a lo mejor esa mujer tiene el estigma sobre ese hijo, producto de una violación, pero una pareja, por ejemplo, que desea un hijo, no tiene ese estigma. Entonces, esa vida podría irse con esos padres. Y lo mismo diríamos con una persona que viene malformado. Vamos a suponer, si yo tuviese un hijo con síndrome de Down, bueno, es mi hijo. O sea, sigue teniendo mis genes, se sigue pareciendo a mí, aunque tenga síndrome de Down. Entonces, yo creo que esa malformación no me haría abandonarlo. Pero vamos a suponer que hay alguien que diga, no, yo quiero perfectos, ojos azules, guapo y grandote. Bueno, habrá otros padres que sí deseen ese hijo. Entonces, ¿por qué no brindarle la posibilidad de vivir? Entonces, a nivel personal, estoy de acuerdo con la doctora, es en torno a esa situación, ¿qué protección más allá del Estado existe ese entorno de la mujer, la familia, la misma sociedad? ¿Qué tantos estamos comprometidos con la sociedad, como sociedad, con la vida? Sí, de acuerdo. No, y gracias a usted, magistrado. Y efectivamente hay que tener claro que muchas veces, como mencionaban, se utilizan estos casos esencialmente dilemáticos para justificar el aborto sin justificación alguna, ¿no? Es decir, no, pero es que este caso y demás, primero reconocer que efectivamente, por lo menos en México, esos casos ya tienen una regulación específica que es la no punibilidad, que de fondo reconoce que hay un bien que se vulnera ahí, porque se comete un delito, pero no se sanciona ante la situación que enfrentan quienes participan, ¿no? Y por otro lado, hay que reconocer que precisamente el aborto voluntario lo que viene a hacer es invisibilizar estos casos como dilemáticos y pone, por ejemplo, en el mismo nivel jurídico a la mujer que fue violada y respecto de eso está en un embarazo no deseado, que a la mujer que ejerce su sexualidad de manera irresponsable y utiliza el aborto como anticoncepción, ¿no? Entonces, justo la misma ley le está dando un trato igual a los desiguales, que realmente no se justificaría argumentativamente, pero normalmente es eso, como decía el magistrado, es un discurso comercial que vende muy bien el argumento de que entonces hay que reconocer el aborto como un derecho, ¿no? Y efectivamente creo que los casos dilemáticos ameritan una aproximación específica y un discurso, digamos, una discusión específica precisamente por eso, ¿no? Porque reconocemos que son dilemas en los que no hay una única solución. Pero pues, antes de cerrar, quisiera agradecerles a los ponentes. La verdad es que sus aportaciones han sido valiosísimas, como seguramente lo reconocen todos los que tuvieron la oportunidad de escucharlos, y yo la verdad es que me siento privilegiada porque fue como una clase particular.
Entonces lo disfruté muchísimo. Muchas gracias por su participación y pues en el chat se les va a enviar la información sobre la fundación, la revista y la red de productos y correos para retroalimentación para que cualquier duda que tengan con los ponentes puedan dirigirla puntualmente. También quisiera invitarlos a suscribirse a la revista Tiempo de Derechos y adherirse a la red de abogados. Y pues también les comento que próximamente se va a organizar un diplomado sobre bioética y bioderecho. Los mantendremos informados mediante los contactos que nos proporcionen. Y pues muchas gracias. Les cedo la palabra a Rafa para cualquier conclusión. Y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a nuestra moderadora, la maestra Diana Gamboa. Ha sido un placer también escucharla a ella. Y muchísimas, muchísimas gracias a la doctora Ranieri, al magistrado Marco Polo Rosas, a nuestros ponentes del día de ayer y a quienes lo serán mañana, que han estado aquí con nosotros. Este es un conversatorio libre, pero también me gustaría resaltar que de una altísima calidad científica, académica y humana. Muchas gracias a todas y a todos ustedes, damas y caballeros. Nos vemos mañana con la siguiente mesa y que tengan una estupenda noche aquí en México y una estupenda más noche, como dijimos ayer, en la Argentina. Abrazo grande, doctora. Un abrazo, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Gracias. Gracias, adiós. Adiós. Chao.